Hola gente, un poco de frío por acá, quería, desde hace días, ante la duda sobre la visita de Grenell a Venezuela, quería dar mi opinión sobre lo que pensaba, opinión que las dudas, muchas dudas me carcomían. La nueva administración de Estados Unidos, usó como campaña no tener relaciones con Venezuela. Pues la visita de Grenell podía cambiarlo todo, pues, y por linealidad, pues también afectar positivamente pues las relaciones con Cuba. Marco Rubio no se pronunció rápidamente, y teniendo en cuenta los actores en términos de geopolítica principales del mundo, podía pensarse que Cuba fuera puesta de lado, como siempre ha sido, o favorecida, como también ha sido bajo las sucesivas administraciones demócratas, que de manera poco comprensible los Castro no han sabido aprovechar, a pesar de los millonarios beneficios y la cantidad de oportunidades que han tenido. Pero finalmente hemos visto la inserción del tema Cuba como actor, uno de los actores principales en desestabilizar, a nuestro hemisferio occidental, y principalmente a Estados Unidos, el origen del cual han surgido dictaduras o gobiernos paradictatoriales como México, Bolivia, Colombia, Ecuador en su momento, Brasil, Argentina, Chile. Es increíble la magnitud de la influencia castrista en nuestro continente e incluso fuera de este. Lógicamente, las nuevas medidas, las nuevas posturas del gobierno norteamericano respecto a la dictadura castrista o a los miembros de la dictadura castrista, entonces sí ya nos hace tener una visión más clara de por dónde van los tiros. El solo hecho de haber parado el visado a funcionarios y a personal cubano para visitar a Estados Unidos ya es en gran medida una buena señal. O sea, los miembros de la dictadura castrista, los Castro, pues odian a Estados Unidos, pero como les gusta. Todo lo que venga de Estados Unidos para el pueblo cubano es algo contra lo que hay que combatir, siempre y cuando no sea para ello. Pero los Estados Unidos son sinónimos de algo que se llama libertad. ¿Es perfecta la libertad en Estados Unidos? Estoy seguro que no. Pero es una de las que más se acerca a esa perfección. Por ejemplo, acá en Canadá tú puedes ser visitado también, como en Cuba, por poco me caigo, resbala mucho, por dar un like a una publicación de Facebook. Como mismo pasa en Cuba, que te meten 15 años allá, acá te puedes ser acusado de leyes de odio. Pero tienen en similitud, además de lo que se cuenta de Justin Trudeau, tienen de similitud algo en común. Se llama idea socialista. Y el socialismo se caracteriza por ideas que son fundamentales. Independientemente del origen que pueda una sociedad haber arribado a un sistema socialista o parasocialista, pues al final, por obligatoriedad, esas ideas van a ser las mismas o principios fundamentales. Una de ellas es el igualitarismo. Entonces tú podrías preguntarte, en una casa, una familia pequeña, si tú eres igual a tu hermano, tu hermana, a tu primo, a tu prima, a tu padre, a tu madre, a tus vecinos, si logras ser iguales a ellos, entonces
eso sería un tema de análisis, posiblemente psiquiátrico, más allá de sociológico, porque sí hay algo que es diverso, es la personalidad, gustos, ambiciones, etcétera. Entonces acá, en estos países, diversidad es sinónimo de otra cosa, como mismo es en Cuba. Y entonces toda esa idea de que alguien es diferente, como mismo en Cuba es tildada de contrarrevolución, de mercenario, pues acá puede ser catalogada de ultraderecha, palabra de moda. Pero bueno, no voy a hablar de Canadá, no voy a hablar incluso en Estados Unidos, sino de cómo se está proyectando la situación en Cuba. Evidentemente, yo amo a mi patria y bueno, por eso me pronuncio en contra del castrismo. Es necesario, para comprender el castrismo, pues saber un poquito de historia de Cuba. Quién era Fidel Castro, qué se proponía, cómo condujo la población, pero incluso hacer un análisis de cómo se comporta la población actualmente. Yo hace poco me llamaba la atención y hice un video de que lo que llamamos ciberclaria, yo diría las lamebotas castristas, que se conforman, reciben de pago pues 500 megabytes o que los dejan robar, corrupción neta, pura y dura, pues nada, callados. Los amantes de Cuba, después que se fueron de Cuba, porque hay muchos, ¿no? Esa mala reputación también nos las hemos ganado nosotros, que muchas personas nos vamos de Cuba y después la añoranza que en Cuba era la mejor comida. En Cuba nunca ha habido comida. La época de oro de Cuba, todos sabemos lo que había. Nosotros éramos 4 y era un tubo de pasta para el mes. Si te acababa, yo creo que he hablado de eso. Y la misma historia con jabón, con comida, con todo. Esa era la época de oro. Entonces, pues también hablamos de lo bueno que era aquello, que el paraíso. Yo no sé si es que yo era del lado contrario de la luna que existía en Cuba. Porque recuerdos buenos son los recuerdos familiares. Una alegría que estaba relacionada con inocencia. Y la inocencia no es tanto por la inocencia propiamente dicha, sino por la carencia de información que teníamos. Fidel Castro, una de las primeras cosas que hizo fue tomar el control de los medios de información. Evidentemente, si posees la información, toda la verdad que sale es la que tú dices y no puede ser contrastada. De hecho, técnicamente deja de ser noticia. Y otro aspecto que tenía Fidel claro, muy claro, difícil, resbala mucho esta loma, el poder de la represión. O sea, si eras inocente porque no tenías información y si buscabas información eras reprimido, pues evidentemente las personas vivimos como aislados del mundo, pero en sí de nosotros mismos. Porque la historia la teníamos ahí. Estaban nuestros padres, estaban nuestros abuelos. Y pocos, a mí no me hablaron mucho, pero sí de cierta manera creo que me tocaron el botón de la verdad no es lo que te dicen, sino mucho más aquello que tú ves, que contatas. Y la verdad que yo vi de chiquito, no es que era precoz, es sencillamente una respuesta humana, no se parecía mucho a lo que Castro hablaba. De hecho, era muy diferente. Y esa gran diferencia... ¡Salud! ¡Bonjour!
Y esa gran diferencia, pues me chocaba. Y aún me sigue chocando. Y me choca mucho más la aceptación que tenemos, o tienen muchos, de esa dictadura como la sola solución. Desgraciadamente, para los millones de cubanos, la situación va a ir a peor. Una economía devastada, una cúpula gobernante haciendo las maletas de dinero para irse y una administración norteamericana que en lo personal, voy a hacer una parte, ha traicionado a Ucrania de la peor manera, y una administración norteamericana que no le sigue el juego al castrismo. No puede soportar la dictadura castrista 4 años de administración de Donald Trump. Caballero, es una cuestión de amarrarse los cinturones porque no lo aguanta. El país está devastado. Y el que tenga un mínimo de sentido común, el menos común de los sentidos, podrá darse cuenta que es un país que está completamente apagado porque no tiene electricidad ahora, porque su economía se basa en ayudas que no va a recibir, en turismo que no funciona, pues sencillamente es el colapso total. Cuando acá yo converso con personas que los cubanos iban a Haití, porque Haití es el fin del mundo, los cubanos iban a Haití a buscar mercancía que en Cuba no existía, pues le parece increíble. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, eso es sencillamente, se reduce en una palabra. Se llama socialismo. Eso es el socialismo. Y felizmente, por un lado, ese socialismo en Cuba está colapsado, y tristemente por el otro, serán los cubanos de a pie, la mayoría, quizás el 99.9% de la población, quienes los van a sufrir. Pero son precisamente esos cubanos lo que aceptamos de buena o no gana que nos hagan ese daño. Yo no me he encontrado una persona que no critique a quien denuncia desde el exterior al castrismo. Y la pregunta más básica que yo le hago, ven acá, y si tú mismo que me estás diciendo que los cubanos, una loma, que los cubanos estamos solos, cosa que es cierta, que a los cubanos todo el mundo nos da de lado, cosa que es cierta, que a los cubanos nos respetan, cosas que es cierta, aunque en parte nuestra, porque como Martí, ¿no? Ni hombres ni pueblos respetan a quien nos hace respetar. Wow, resbala. Pues sencillamente, hermano mío, tú tienes la solución. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer para tumbar el castrismo. Todo el mundo lo sabe, ¿entiendes? Todo el mundo sabe quién es el de la seguridad de Estado, todo el mundo sabe quién es el del partido, todo el mundo sabe quién es el policía. Y sin embargo, es un poco como a los estilos de campos de concentración, que esperamos tranquilamente que no sea a mí el que me toque, que me queme en el horno. Lo que pasa es que siempre te va a tocar. Si no es a ti, a uno de los tuyos, y si no te afecta también. Entonces, ponerse contra aquellos que al menos tienen la libertad, el coraje, o sacrifican algo para defenderte, pues no tiene sentido. Y creo que en varias ocasiones he mencionado a Otaola, un personaje de quien no creo que yo tenga nada en común. O sí, hay una cosa.
el férreo y el firme propósito de luchar contra el castrismo. Y disculpen, como siempre he dicho, contra eso nadie compite o nada compite. Pues ahora imagínense que no existieran personajes como él, que siempre le van a hacer daño a la dictadura. E incluso si lo que dice no es verdad. Si lo que dice no es verdad y le hace daño a la dictadura, bienvenido sea. De todos modos, Castro se pasó 65 años diciendo mentiras. Le hizo daño a los cubanos. Y creo que fue en el 2011, no sé, porque si algo que yo no me preocupo de ese individuo despreciable es cuando murió. Lo único que siento es que no se haya muerto antes. Tantas personas buenas que quedaron en el camino. Es que la gente iba a la carretera central a llorar, hasta en bicicleta de Remedio a Placeta para ver pasar eso. Bueno, si alguien fue para comprobarse que ese hijo de puta estaba muerto, bueno, bienvenido sea. Pero no creo que haya sido el caso. En definitiva, el castrismo sigue vivo. Para aquellos que dicen si Fidel Castro estuviera aquí fuera diferente, pues hermano mío, estudia Castro. Estudia Castro porque creo que Fidel Castro hoy está más presente que en otros momentos. No hay una mejor forma de ver que Castro está presente en la devastación total que hay en Cuba. Producto de su idea, de su ego, de su problemilla, ¿no? Porque evidentemente lo tenía. Y evidentemente de la complicidad de muchos que saltaron al sonido de sus tambores de guerra. Bueno, eso es todo. Contento alegre de saber que la dictadura cubana no estará siendo puesta de lado y que si no estará en el centro de la mesa de la nueva administración norteamericana, al menos sí estará sobre las prioridades. Muchas gracias y nos vemos.